Sean muy bienvenidos todos los que nos han venido acompañando en esta bendita emisora y por supuesto a los que por primera vez se unen a este espacio de fe. Para la gloria de Dios, hoy les comparto el relato de mi vida desde Colombia. Soy Doris Porras, la niña más esperada porque llegaron primero 2 varones en una familia católica, pero no practicante. Por ejemplo, en mi bautizo nombraron como padrino a un importante comerciante, amigo de mis padres, pero no lo conocí, nunca interactuó en esa misión de fe que tiene un padrino cuando adquiere ese compromiso. Tuve en general una niñez feliz. Mis padres me proveyeron de valores y virtudes básicas, las mejores comodidades porque había en ese momento dinero, el mejor colegio católico, lo cual creo que fue clave. Enseguida de la iglesia del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, porque yo vivía allá y nací allá. Había tiempo en mi familia solo para los negocios, la vida de la política, pero para nosotros no había cercanía, ni ternura, ni amor de papá y mamá. Como bebé y como niña me crió una niñera y la verdad me sentí por primera vez amada, y esto es para la gloria de Dios, en mi primera comunión. Fue ese primer amor donde sentía que era importante para alguien, y ese alguien nada menos que era Jesús, Eucaristía. Y de verdad que fue el mejor recuerdo de mi niñez. Vino luego la quiebra económica, muy mala relación entre mis padres, una convivencia siempre sin expresiones de afecto. Luego en mi adolescencia, muy feliz a pesar de una cosa y otra y de no contar con una mamá confidente. Era una estudiante brillante. Me enviaron al mejor internado donde tenía una educación integral, el rito de la Eucaristía todos los días, clase de religión, ética, valores, porque iba a ser una futura maestra. Pero mi fe había quedado congelada en el día de mi primera comunión. No tenía experiencias espirituales, ni consejería, ni talleres, ni conferencias, ni nada de esto. Todo lo que aprendí como joven era de mis amigas, en cuanto que me venían cambios en la pubertad, lo cual pues tenía una relación muy difícil con mi mamá y cada vez nos distanciábamos más porque era una persona con un corazón endurecido por el sufrimiento y mi papá le dio bastante lata, no soportó bien la verdad con ella. De jovencita tuve un despliegue total de fuerza, de talento, de habilidades, mucho carácter, líder muy carismática, representaba a mi colegio en todo, pero con la familia siempre distanciada en una relación de que ellos eran mis proveedores. Y en mis vacaciones me mandaban como premio a donde alguna de las tías a paseo para que no pasara yo necesidades en casa. En lo poco que compartí, tengo muchas heridas, sobre todo con mi mamá. Tenía muchas heridas con mamá, porque era muy dura y ella solo daba órdenes. Era la consentida de papá, pero como les contaba, no soportó nada bien con mi mamá. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cosas como que tendría yo mis 15 años y en unas vacaciones que compartí en la casa, mi hermana me acusó de que un muchacho que me pretendía venía conmigo desde el parque. Y cuando yo entré a la casa con mis hermanas, recibí un golpe, una bofetada en la cara. Eso para mí fue muy duro y como que no se me borraba del recuerdo durante mucho tiempo. Ya continué yo en el colegio y llegamos al último grado, ya iba a ser maestra a la graduación, y porque pues era maestra por convicción y por vocación, y nos llevaron a visitar una obra social católica, muy lejos de la capital, en Jamundí Valle. Y allí yo vi jóvenes hermosas, talentosas y felices, y eran hermanas religiosas que con amor incondicional atendían a niños, jóvenes y ancianos abandonados. Yo no las vi orando, las vi entregando su vida a alguien de los que no podía esperar nada. Y eso me dio un mensaje muy importante. Lo valoré profundamente, porque de pronto ellas eran como todo lo contrario. Yo era muy como hacia mi ego, a lo grande que me sentía. Despertó
esa visita, la semillita, y como que una vocecita me despertó esa semillita de la vocación. Quise ser religiosa, le escribí a las monjitas, pero pesó más que era la más popular, la ganadora, como que la joven que había nacido con estrellita, muy inflada de orgullo, de sobradez, de autosuficiencia. Regresé del internado a mi casa. Ya a los 18 años yo era docente del gobierno, pasé en todos los exámenes que me hacían en la mejor universidad de mi país, me licencié, planeé especializarme, viajar, disfrutar, y vino la experiencia del halago, de los admiradores, y el llamado a la vocación religiosa lo bloqueé. Con mi ego quedó en el olvido, porque mi prioridad eran pues atender a los pretendientes y a los novios que llovían. Por otro lado, yo no soportaba la disciplina ya estando en casa de mi mamá, que era bastante parcializada y con maneras de ser muy duras. Y hoy, desde la perspectiva de fe que vivo ahora, lo veo claro. Era orgullo, soberbia, perfeccionismo, todo producto de una joven que estaba alejada, muy alejada de Dios, como que yo era mi propio Dios. Consciente o no, yo humillaba bastante con lo que sabía, con lo que tenía, con lo que podía hacer. Y al relacionarme con los demás, era como siempre verlos por encima de mí. Otra cosa que marcó mi vida fue que yo no conocía la experiencia del amor en mi hogar. Y llegó el momento en que encontré el amor humano en un hermoso joven, en el que puse toda mi ilusión, mi sentido de vida y expectativas demasiado altas. Me enamoré y ya podía así renunciar como al yugo y a la dependencia de mi mamá. Afianzada en mi vanagloria y con todo el potencial que me veía que tenía para trabajar y estudiar, a los 20 años ya estaba casada. Por lo católico sí, pero fue una decisión en medio de mentiras. El sacerdote, yo estudiaba en la Universidad Nacional, me casé allí en esta capilla, y el sacerdote capellán me preguntó si tenía la confirmación. Yo dije que sí, y yo yo en realidad ni sabía. Que si tenía la aprobación de mis padres, también dije mentiras, porque ellos no sabían nada. No tuvimos ninguna consejería, ni dirección, ni preparación, pero sí me casé por lo católico, porque como que al tener una partida de matrimonio, un registro civil, pues yo podía callar a mis padres cuando se enteraran. Y efectivamente, cuando a los 3 meses nos tocó contarles, hubo demasiado dolor, causamos mucho sufrimiento, gran desilusión, y pues me merecía el castigo. Le prohibieron a mis hermanos que me trataran como hermana. Doris murió para nosotros porque es un muy mal ejemplo. Comencé mi vida de casada, volando del enamoramiento, y solamente bastó año y medio, y de pronto vino una enfermedad que marcó como el quiebre de mi historia personal. Vino una artritis de reumatoidea juvenil, muchos dolores, no podía moverme, rigidez, inflamación, y fui quedando con muchas dificultades. Se fueron deformando las articulaciones. Entonces todos mis planes empezaron a verse truncados. La vida familiar se empezó a descuadernar. Yo quedé postrada, y todo en la casa era pues como un altar alrededor de la enferma. Conocí, gracias a Dios, el amor de familia en la convivencia enriquecedora que encontré en la familia de mi esposo. Por algo Dios permite a cada uno una familia, y esta comunidad que trabaja por la familia y la fe en familia, sí que lo declara a diario. Dios dispone una familia para nuestro bien, y ahora puedo dimensionar su valor. La familia nunca nos abandona a pesar de, y en ese momento en que estaba tullida, recibí una gran lección de amor y humildad de parte de ambas familias. Por encima de lo que les habíamos fallado mi esposo y yo, se sobrepusieron y nos perdonaron. Nos tendieron la mano a ambas familias.
Hoy alabo y bendigo al Señor por la familia, porque ellos son camilleros a quien debemos guardar eterna gratitud. Son samaritanos incondicionales que nos ayudan. En nuestro caso nos ayudaron a criar las 2 niñas que el Señor nos regaló con bastante dificultad. Yo no les pude dar leche materna y las pude sostener casi hasta los 5 o 6 meses porque estaba bastante incapacitada. De mis 20 a los 40 años, o sea, los primeros 20 años de casada, la cruz fue demasiado pesada. Agotamos cuanto tratamiento y terapia existía, cirugías de reconstrucción de mano, de pie, de cadera, todo lo que hubiese. Recurría a la metafísica, al psicólogo, al psiquiatra. Llegó el momento en que sentía que Dios se olvidó de mí. Hubo un costo emocional altísimo en lo físico, espiritual, en lo social, familiar, en lo laboral, todo. Me veía al borde del abismo. Y entonces, como estaba tan alejada de Dios, tomé las peores decisiones. Yo renegaba, maldecía, me quejaba en medio del dolor físico y del alma. La chica feliz, tan exitosa, tocó piso. Pasé a ser una persona amargada, resentida. Me rebeldicé contra Dios y cuando lo buscaba era a reclamarle. Yo le decía que estoy pagando. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Y por qué a mí? Caí en una ceguera espiritual porque pues lidiaba, es un mal crónico, agudo e incapacitante, de espaldas totalmente a Dios. Adicional, pues cargaba con ese vacío de afecto desde mi niñez, que me hizo una persona dura, seca en el trato con los que me atendían. Dios, le pido cada día a Dios que mis hijas me puedan perdonar ese ambiente tan duro que les tocó vivir, porque jamás vieron a una mamá feliz, siempre vieron una mamá enferma y luchando en medio de su dolor de mala forma. Entonces me encontré en el momento de frustración porque yo veía que no hacía feliz a mi esposo, que era la luz de mis ojos, que era el motivo para luchar por mi salud. De cualquier forma, mi hogar se fue descuadernando, la enfermedad, el desamor, la falta de fuerzas me sumían en la tristeza y en la depresión. Tanto que una noche, o muchas noches, amanecí en la ventana llorando, porque aquel al que idolatré, el amor de mi vida, mi esposo, ya no llegaba a su hogar. Y efectivamente a los pocos días me pidió el divorcio. Nunca él dejó ver su dolor, nunca dijo nada, pero siempre hizo un gran esfuerzo humano y en todo lo médico que pudo hacer lo hizo, pero llegó el día en que no pudo más y decidió tomar otro camino. Dios, que siempre me esperó y vio cómo yo no respondí a su llamado primero en la primera comunión, porque no perseveré en ese mensaje de amor a Él, y luego cuando rechacé como ese chispazo de llamada a la vida religiosa. Siempre tiene sus maneras de atraernos. Puso en mi camino una buena amiga, compañera de trabajo que estaba en un proceso de conversión, en un grupo de oración del Minuto de Dios carismático. Ella oraba y me invitaba, pero yo me excusaba, hasta que ya llegó el día en que me faltaron las fuerzas. Y un día a las 5 de la mañana llamé y decidí pedir ayuda con un grupo de oración. Y también decía yo, bueno, voy a darle gusto a mi amiga, más que porque pensaba que necesitara de Dios. El Señor Jesús permitió que yo llegara a la comunidad Sánate Tú. Allí había un pendón que decía, cree en el Señor Jesús y serás salva tú y toda tu familia, que de Hechos 16:31. Eso me dejó pensando, bueno, mi rostro era solo de dolor, era el dolor andante. Llegué apoyada, muy apoyadita en mi bastón y, oh sorpresa, allí me recibieron con un abrazo en el nombre de Jesús que de verdad infundió calor de vida, acogida, como que tanto lo necesitaba y llegó al fondo de mi corazón. Allí estaba a mis 40 sola, paralizada de dolor, sintiéndome como la víctima de todo, de la vida, de Dios, de mi esposo, y no me daba cuenta que era víctima de mí misma y de mis propias decisiones cuando estaba actuando tan mal. Allí en el grupo de oración vi sedientos de Dios
pero yo estaba como anestesiada por mi pasado. Entonces empecé a vivir al pie de ellos como la experiencia de la alabanza. Y llegó el momento que me decían, bendice por lo que entiendes y por lo que no entiendes. Cada testimonio que yo escuchaba, entonces yo encontraba que adicciones, enfermedades y abismos peores, y que el Señor, yo les veía ahora felices, el Señor los había transformado y ahora tenían paz y gozo y contaban su historia. En cada relato de la vida de Jesús, a través de la palabra, yo empecé a escuchar, a conocerlo. Lo conocí como ese Jesús humilde, yo era todo lo contrario, muy orgullosa y altiva y soberbia. Cada historia, la de los huesos secos, yo me veía reflejada ahí. Cada vez que me decían, vengan a mí los cansados y agobiados, ahí estaba yo en mi angustia existencial. Él me ofrecía, me llamaba, me trataba de seducir con su palabra. Vino la oración de intercesión, y esa oración de intercesión, así como la de mi amiga que me llevó al grupo, a ir al grupo, ya había una intercesión que era de una comunidad de fe. Allí se manifestaba el Señor con prodigios, con cosas maravillosas. También empecé a sentir esa fuerza de vida que da el invocar el Espíritu Santo. Siempre al comenzar invocaban el Espíritu Santo, la alabanza, y entonces empecé a ver que era cierto, mi fe estaba congelada. Bloqueé toda relación con Dios por mi orgullo. Tenía cero vida espiritual. Vino con el caminar, seguí yendo al grupo de oración y empecé a tener esas experiencias con ellos de reflexión a los pies de la cruz de Cristo. Y entonces llegué el momento en que me postré, contemplábamos sus espinas en su cabecita, sus llagas, y comprendí cuánto nos amó. Y entendí que el sufrimiento que yo había llevado a espaldas de Dios me había hundido en el abismo. Acepté que Él siempre estaba ahí. Recibí oraciones de sanación interior, tuve ese encuentro personal con Cristo que fue hermoso en un retiro, y hubo una plenitud de amor, y mis recuerdos infantiles con esas carencias de ternura, de caricias, del arrullo materno, del apretujón de una abuela, salieron a flote. Allí estaba la raíz de mi dureza de corazón. Había mucha dificultad para amar, para acariciar, para dar un abrazo, para decir un te amo. Y empecé a aprender a dar el brazo de Jesús, a dar el abrazo de Jesús, a decir te amo. Y empecé como a llenar ese cántaro vacío, porque yo no podía dar de lo que no tenía. En cada retiro espiritual yo avanzaba un poquito en algo, eran pasitos espirituales que yo daba. En alguno de ellos terminamos en adoración al Santísimo, y allí yo me quebranté, me confronté y descubrí que me desconocía, que no sabía para dónde iba, que era un manojo, como un manojito humano de arandelas que eran desagradables a Dios. Jesús estaba allí expuesto en el Santísimo, y Él tocó mi corazón con su amor de padre y madre. En esa contemplación me postré, y Él derrumbó mi orgullo con el amor, todas mis idolatrías humanas, y empecé a ver que ese quebranto liberador sanaba las heridas que tenía en mi corazón. Un buen bendito día en la comunidad, en uno de los grupos de oración, ya un consejero me abordó porque me habían insistido en confesarme, y yo decía, ¿pero de qué? Yo no era consciente de mi pasado equivocado. Yo decía, 20 años de dolor físico y del alma, pues eso me estaba santificando, eso pensaba yo, pero lo que me estaba era condenando. Pedí mucha fuerza del Espíritu Santo y esa luz para que me ayudara a acogerme a la misericordia divina, porque yo lo veía en la cruz perdonando a los verdugos, no los juzgó, no los culpó, y para mí fue una inspiración muy grande. Me sentí capaz del perdón de Dios si Él me ayudaba. Tenía que perdonar a ese esposo ausente, a quien tanto condené,
también reconocí que yo también había fallado demasiado. Tenía que, con la ayuda de ese Jesús en la cruz, tenía que perdonar a muchos que me hirieron y a mí misma porque yo me había hecho mucho daño. Aprendí al pie de la cruz de Cristo a pedirle perdón porque yo también herí en mi camino, en mi historia de vida, a muchísimas personas y a las más a mi familia. Le clamé perdón porque no entendí ni atendí el llamado a ser religiosa. Tal vez yo no estaba para hacer feliz a un hombre en el matrimonio y me equivoqué. Cuando escuchaba las parábolas de la misericordia, aprendí que el perdón es un puente porque todos tenemos que pasar. Y de un santo sacerdote predicador aprendí a decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad en la vida de mi esposo para perdonarlo. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida para perdonarme, porque entendí que no hay salvación sin pasar por la experiencia del perdón. Bregué muchísimo porque no encontraba sacerdote. No era ni la hora adecuada ni el sitio, muchos tropiezos en esa parroquia, a esa hora no, en aquella sí. Y después de muchas semanas de bregar, un bendito día y muy fácil, ubiqué a un confesor que tenía el carisma de ese sacramento de la confesión. Y allá llegué. Mi hermana me llevó a las 6 de la mañana porque trabajaba ya saliendo de Bogotá en el barrio Perdomo, en una capillita de Bogotá muy pobre, hecha de maderas y latas. Era una lección de humildad que Dios dispuso para mí, porque yo estaba acostumbrada a una vida de honor, de las máximas atenciones, de joven siempre era los 3 primeros puestos y no era el primero, y llegué y pregunté cómo era para confesarme, y me dijeron: en esa ventanita pida una boletica, y oh sorpresa cuando me dan un número, y era el número 99. Yo tuve la tentación de retirarme, pero como ya tenía armas espirituales, no cedí a la tentación, me quedé allí y confesé mi orgullo, mi amargura, la rabia, el rencor, el egoísmo, que había hecho un altar de mi vida y de mi enfermedad, que mentí al sacerdote para casarme. Y así en cada confesión, así como en esta, sacaba basuras de mi historia personal y mi pasado equivocado. Eso, cuando yo sacaba toda esa basura, le iba abriendo campito a Jesús para entrar en mi vida. Entonces, yo vi que el Espíritu Santo debía ser el invitado permanente y así lo hice. Y ese Espíritu Santo, esa fuerza, ese discernimiento con que le ayuda a uno, me ayuda a sacar a flote a la conciencia todo lo que había inconsciente en mí, porque yo no veía ni reconocía mi pecado, el pecado que destruyó a mi familia y a mí misma. Fue por la gracia de Dios que aprendí el valor de lo que era reconciliarme con Dios, con la vida, con mi esposo, así fuera en la oración y en el perdón. Me dijeron: ámalo en la oración y en el perdón. Y así lo hice. Y además, aquel día que me confesé en esa capillita humilde, recibí el regalo más hermoso que encontraba en ese momento. En un estantico polvoriento había un artículo que hablaba de la hermana enfermedad. Yo me quebranté, yo dije: Señor, yo no había visto esto así. Y ese día, en oración y saliendo de la confesión, pude hacer las paces con ella. Tenía que convivir con mi enfermedad y la única manera era poner a Jesús en medio. Entonces dije yo: tengo que seguir en esto. Ya empecé a hacer de confesión y empecé a hacer de Eucaristía diaria. Redescubrí ese valor de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo. Era el pan de vida que me daba sanación, ánimo, alegría. Comprendí que Dios Padre todo lo permite por nuestra salvación, por el bien de los que aman, como dicen Romanos, y que ya nada, ni esa enfermedad, ni nada me separaría de Él. Otro día, buscando confesor, yo iba de parroquias porque no era fácil encontrar un sacerdote. Lo que encontré fue que iban en una procesión alrededor del templo
y oraban el Santo Rosario. En los grupos de oración hacían el rosario y yo no me lo sabía. Cuando terminaron me acerqué a su imagen y quería dialogar con ella. En mucho quebranto, en mucha pena, arrepentida, le pedí que fuera mi madre porque yo necesitaba una madre. Le conté todas mis cuitas y le clamé que me ayudara como creyente, como mujer, como madre, que me ayudara a aprender de ella, que me diera como ese empujoncito maternal. María, así fue. En adelante María me enseñó a estar junto a la cruz en humildad, en silencio y en gozo, en el gozo de estar con Él. Y empecé a hacer en mi vida lo que ella nos decía, hagan lo que Él les diga. Y empecé a tratar, a hacer un esfuerzo de ser dócil a la voluntad de Dios. Y en este momento bien vale la pena hacerle un homenaje a María. Y yo quiero que me acompañen a escuchar esta canción tan hermosa de Atenas, Contigo María. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame
María era muy consciente de su misión. Tal vez ese Espíritu Santo la ayudó en ese discernimiento de conocerse. Ella sabía que estaba predestinada para la santidad y ella no se engrandeció por eso, lo guardaba en su corazón. Tal vez se conocía muy bien todas sus fortalezas, carismas, todas las virtudes, pero también conocía sus debilidades y sí que lo guardaba en su corazón entregándoselo a Dios, porque ella sufría mucho a través de todo el caminar con Jesús. Tuvo muchos momentos demasiado fuertes y dolorosos donde primaba la misión de Jesús sobre lo que ella pudiese pensar de lo que el niño hacía o lo que ocurría con él. María se conocía muy bien y en algún día de oración yo reflexioné que yo no me conocía, que yo apenas como que veía en mí todas las potencias, habilidades, fortalezas, todos mis carismas. Le pedí al Espíritu Santo que me ayudara y palabras de santos o personas avanzadas en la espiritualidad me ayudaron, como aquello de que te conozca, Señor, para que me conozca. Y yo le decía, Señor, ayúdame a conocerme, ayúdame a ver eso que no quiero ver. En otra parte, yo me acuerdo que un ejercicio de quién soy yo, entonces le hacían a uno ver que hay partes de la vida de uno, dimensiones que uno conoce. Entonces, uno es lo que yo conozco de mí, otro es lo que los demás que están a mi alrededor perciben, conocen y ven en mí. Otro es lo que nadie conoce, inclusive yo misma, lo que no conozco de mí. Y por último, lo que conoce de mí, que es todo. El Señor conoce absolutamente todo lo de mi vida. Entonces yo empezaba a orarle al Señor que me mostrara a través de esa ayuda del Espíritu Santo todos mis defectos, mis limitaciones, mis debilidades, aquellas caretas con las que de pronto yo vivía, de perjuicios, de prejuicios, de sentirme superior a todos, como un complejo de superioridad. Entonces yo le pedí al Señor, ayúdame a ver, y llegué a esa conclusión de que mi vida era 50-50, 50 verdad y 50 mentira. Y entonces empezaron a aflorar en mí, a mi conciencia, todo lo que yo no quería ver. Tal vez todavía me falta mucho, pero empecé a llevar esto a la confesión y eso me ayudó muchísimo. Algún día, en una visita, un cuñado que él se levantó en su hogar con la espiritualidad del Opus Dei, y un día salió el comentario de que él ganaba su salario, un salario ejecutivo, y le daba la tarjeta del banco a la esposa, a mi hermana. Y él decía, es que a mí, entonces uno llegó y le hizo como burla a uno de los que estábamos en el grupo, que como que la mujer lo maneja con un dedito. Y él esa vez dijo, es que lo único en la vida importante es la salvación. Entonces a mí eso me caló. Y yo después cuando llegué a la casa dije, ve, Fernando, un hombre de Dios, él no le importa lo material, él confía en que su esposa haga lo que hay que hacer, eso es lo de menos para él. Y él dijo, lo único importante en la vida es buscar la salvación, es esa santidad que el Señor nos llama. Y entonces cuando asistíamos a los grupos venía la palabra, sed santos como mi Padre es santo, ese llamado que nos reiteraban a la santidad, a limpiar todo de la basura del pecado. Y yo dije, bueno, tengo que seguir este camino. Y le pedí a Dios que me ayudara. Y fue cuando empecé a clamar su misericordia, para que en ese camino de purificación que yo estaba viviendo, lo siguiera enfocando hacia la santidad que Él quería en mí, hacia hacer su voluntad. Y clamando esa misericordia, yo me hice devota de Jesús misericordioso. Y una noche, en ese momento de oración, yo le entregaba mi tristeza, mi soledad. Estaba todavía en esa dualidad de que sufría mucho por el esposo que se había ido. Lloraba todavía. Estaba tratando de derrumbar ese ídolo humano que yo había hecho en mi vida y en mi corazón,
para entronizar al Señor de señores, al Dios de mi vida, Jesús. Y yo recuerdo que yo estaba en la cama despierta, pero llegó un momento en que como que en ese diálogo íntimo, un diálogo íntimo, como de contemplación, y de pronto yo percibí que Él se me apareció a los pies al lado de la cama. Él no me dijo nada, sino yo vi perfecta su figura sencilla, pequeñito, con ese manto blanco. Abrió sus manitos y me miraba con mucho amor, dándome paz, como diciéndome: aquí estoy, no temas, no estás sola, estoy contigo. Y yo como que me sacudí, yo dije: ¿qué me está pasando? Estoy dormida, estoy despierta, pero yo estaba despierta. Y entonces puedo sacar de esa experiencia que a partir de ese día, inexplicablemente, yo nunca volví a llorar por el esposo que se fue, y me seguí afianzando en ese Jesús que da la vida, y oraba y reflexionaba el valor de su sangre, de ese Jesús misericordioso que con su sangre nos purifica, nos lava, nos saca del abismo, nos rejuvenece, como dice el Salmo 103. Y ahí seguí mi caminar. En este momento quiero que compartamos ese sentir de lo que es una persona en camino de conversión al pie de la cruz, con esta canción de Atenas que se llama Al contemplarte en la cruz. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregar.
Continuamos con el testimonio de Doris Porras. Les comentaba entonces, mi caminar de conversión no fue fácil, fue un proceso muy doloroso de años. Me tardé bastante tiempo en doblegar mi soberbia. Experiencias con la renovación católica carismática me ayudaron mucho. Yo asistí a ese grupo de oración en la época de que había mucha difusión y bautismos en el Espíritu, y eso me fue dando, afianzándome en mi fe, y ya me ayudaba el Espíritu Santo a tomar decisiones en forma consciente y libre. Y una de esas decisiones fue como que revisando y escuchando esto de las renuncias bautismales, tomé la decisión consciente y libre y en fe y en amor a Dios de decirle no a la rabia, al resentimiento, a la amargura, erradicarlos totalmente de mi vida. Decidí quitarle todo poder sobre mi vida al maligno que me ha gobernado durante mucho tiempo, y continué en permanente batalla. No caí en la tentación de otra vez el ser, el poder, y llegó el momento en que ya no podía estar lejos de Jesús, de María, de mi comunidad y todo lo que fuera experiencias de fe. Empezó a aumentar en mí la necesidad de reparar en adoración al Señor Jesús en la cruz, y me aferré a su misericordia, al valor de su sangre y de las aguas de su costado, sus heridas. Me miraba con ternura y amor, y todo eso iba sanando mi vida. Perseveraba en la vida de gracia, porque yo tenía que ser como un santuario de Jesús para tomar la Eucaristía, que casi pues ya era diaria. En reparación también tomé la catequesis de confirmación que no había tomado para casarme. Continué en retiros, en encuentros, conciertos, y ya proclamé a Jesús como el Señor de mi vida. Lo puse al timón de mi vida, en el volante de mi vida, y con asombro empecé a ver que ya los dolores desaparecieron. Dejé el bastón y ya llegaba a la comunidad sin bastón. Empecé a sonreírle a la vida, porque guiada por el Espíritu Santo, cada día le entregaba a Jesús lo mejor de mí, mis sueños, mis ilusiones, pero también lo que más me costaba dejar. Ya no estaba sola, ya Cristo era el que habitaba en mí, y le pedí que hiciera su voluntad en mi vida. Me consagré a Él y lo intronicé como más grande amor, como mi administrador, mi amigo, mi confidente, el mejor enfermero, pero el único Salvador que tomó mi dolor y mi amor por Él. Empecé a ofrecer también mi sufrimiento, porque la enfermedad ahí hacía mella a ratos. Empecé a ofrecer mi sufrimiento unido al de Cristo por la conversión de otros, empezando por mí misma, y muy consciente de que faltaba mucho camino. Yo escuchaba a Isaías, él tenía mi nombre grabado en la palma de su mano. Él me decía, no tengan miedo, y me ofrecía su amor y su ternura. Y comprendí que en corazones tan orgullosos como el mío, Él permite pruebas tal vez demasiado fuertes. Con este camino de fe, en amistad y en una relación ya íntima con Dios, despertó ese querer reparar el dolor causado especialmente a mis niñas. Hice lo que pude, oraba mucho con ellas, les daba mucho testimonio de mi cambio, elaboré duelos, una renovación interior muy grande. Tatué en mi corazón el Salmo 103, donde lo alabo y bendigo, porque Él es el que me rejuvenece, me sana, me perdona, me saca del abismo. Y ya llevaba una buena ruta en mi camino de conversión, y fue lindo porque Jesús permitió que mis hijas ya caminaran en fe y se integraron a un grupo de jóvenes en la parroquia donde vivíamos. Alabé y bendije al Señor por mi pasado, porque al mirarlo con sinceridad y fe, Él me había llevado a sus pies. Y le dije, Jesús, ayúdame a proyectar un propósito nuevo hacia futuro. Y así fue. Él me lo permitió, como que empecé a dar frutos, como lo llaman algunos santos, como la fecundidad de la prueba. Y entonces pedí que me permitieran servir en la comunidad, y efectivamente el director me lo permitió,
y comencé con el oficio más humilde, era la portera, era la que ayudaba a limpiar o acomodar las sillas. Y duré 7 años tratando de dar testimonio y trabajando en la comunidad en cualquier oficio desde el más humilde. Pero con 7 años que llevaba de servicio, vino una afectación que implicó que me tenían que intubar. Entré incluso en paro cardíaco y quedé con traqueostomía permanente. Por eso perdí la voz y no es fácil para mí hablar. Continué, sin embargo, activa en la comunidad, pero pues ya no presente en la casa de oración, porque ya tenía muchas limitaciones. Mi hablar quedó condicionado por un tubo, por un amplificador o cualquier otro medio, pero igual yo seguía comunicando al mundo mi amor por Dios. Ahora me toca ya leer con lupa, pero mi corazón yo procuro tenerlo en plenitud de Dios y acompaso mi mente y mi cuerpo limitado en clave de fe, y eso me hace un poco o mucho ágil. ¿Para qué? Para servir a la evangelización en lo poco que puedo. Jesús permitió entonces, cuando me retiré de la comunidad y pasó pues ya el susto de la cirugía y salí yo adelante de ese paro respiratorio y todo, una casita en el Santuario Mariano Carmen de Apicalá. Yo le informé a Omiter, el director, y le pedí que me ayudara con el nombre para mi casa. Y él desde su escritorio me dijo, pues colócale Talita Cum. Y yo decía, ¿pero y eso? Yo, claro, porque el Señor te levantó. Está el pasaje de Marcos donde levantó a la hija de Jairo y le dijo Talita Cum, y la niña se llenó del Espíritu Santo y recobró la vida y vivió. Él me dijo eso, es que el Señor te ha levantado no una vez, sino varias veces. De verdad que Él me levantó varias veces de esa muerte espiritual, y yo empecé con esa felicidad a evangelizar a mis hijas. Les dije Talita Cum, les leí el pasaje, y para la gloria de Dios me permitió servir allí en Carmen de Apicalá en la misión de evangelización. Sin planearlo, estuve también allí 7 años en ese santuario mariano. Y estos últimos 7 he estado como misionera en Melgar, en Apicalá, y pues tratando de darle un sentido divino a mi quehacer humano. Amo la vida que impone la cruz inevitable. Vinieron muchas complicaciones todavía. Mi corazón en el 2016 se bloqueó, entré incluso en delirio de muerte, y en ellos alcancé a ver en la visión que tuve que Jesús con su manito me jalaba, porque yo me sentía que me estaba ahogando. Salí de cuidados intensivos y quedé con marcapasos, y otra vez salí a seguir dando lata y ayudando en la evangelización, llevando el mensaje de esperanza a niños y jóvenes y familias en encuentros o talleres allí en los colegios o donde yo estuviera. Hoy le pido al Señor que me ayude en la visión más difícil que aún me queda por delante, que es la familia, como nos lo clama el Señor a través de esta comunidad. Pero efectivamente el Señor hace su obra con mi mamá. Hubo un giro de amor filial muy grande. Comprendí todo el vacío de amor que ella también había tenido de sus padres, y para la gloria de Dios hoy en día muy buena relación con ella. Me permitió el Señor trabajarle para que perdonara a mi papá que tanto la hirió. Con mis hermanos también, pues en oración, clamándole al Señor. Es porque no hay muy buena relación con todos. Con mis 2 hijas, mis nietas, pues clamándoles al Señor por su conversión, porque pues ellos viven en medio de muchas tentaciones del mundo de hoy. Como pueden ver, es Dios con su letra recta que escribió en el renglón torcido e imperfecto de mi vida. Hoy consagro mi vida al corazón de Jesús, persevero en fe, procuro, porque me cuesta a veces ser perseverante en la oración, pero procuro mantener vigilante para permanecer haciendo la voluntad de Dios y ser fiel testimonio de su amor y de su misericordia. Yo los invito hoy a todos y cada uno de ustedes a sostenerse de la mano de Dios, firmes en la fe, que seamos pro vida, que seamos pro familia, que defendamos esa familia, porque ahí en medio de la familia de sangre y después en la familia de fe,
fue que yo me levanté. El Señor a través de ellos hizo su obra. Ahora más que nunca debemos estar firmes en la fe cuando los poderes ocultos quieren acabar con la institución familia, cuando quieren quitarnos el derecho a la educación de los hijos y que esa educación dependa del Estado para deformar y degenerar su moral, valores y ética, y sobre todo la cristiana en el caso de nosotros. Es una invitación a que nos unamos en comunidad, al asociarnos en grupos o comunidades como red de apoyo de fe. No vamos a estar solos ante el ataque contra la fe cristiana que nos viene en estos tiempos. Los invito a que perseveremos en ese camino de conversión que no es fácil. Dios los bendiga y continuemos con nuestra programación.